Bueno, entonces, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Entonces, bueno, hoy vamos a tener una sesión que me emociona mucho poder compartir con ustedes, porque si yo pensara en la programación como una aventura, este sería el momento en que ustedes han estado entrenando para estar listos para salir a la aventura. Y cuando ya están listos para salir, ya hicieron todo el entrenamiento, este es el momento en que les dicen como, listo, dame tu espada de madera y toma una espada de metal. Eso es un poco como la analogía que siento yo con lo que con lo que vamos a hacer hoy. Vamos a darles otras herramientas que siento que hacen que la programación sea tal vez más fácil eh, como de aprender y de explorar y de jugar con ella. Y obviamente las otras herramientas siguen siendo válidas y siguen teniendo un propósito. Y obviamente para llegar a usar la espada de metal, pues hay que aprender a usar la espada de madera. O sea, sigue siendo como muy a propósito el orden en el que hicimos las cosas. Bueno, entonces, eh, listo, entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces estamos usando una herramienta que se llama Eclipse. La pueden descargar gratis en internet y la instalación es bastante sencilla. Y esto es lo que nos permite hacer como programas un poco más grandes y generales. Eclipse es parte de una categoría de herramientas que se llaman IDEs, porque son Integrated Development Environments. Entonces es como un ambiente en donde yo tengo todo lo que necesito para hacer desarrollo en un solo lugar. Entonces, ¿qué estábamos usando antes? Estábamos usando una herramienta que principalmente es una herramienta como de exploración, porque me permite hacer código como muy rápido y hacer código que sea reactivo. Entonces, como que yo hago algo y Shell de una responde de alguna manera, ¿sí? Y yo podría hacer muchísimos programas con Shell, pero de nuevo, en el momento en que quiero hacer cosas más grandes, más complejas, más robustas, eh, pues hay un punto en que estas herramientas de los IDEs son muchísimo más útiles que Shell. Entonces, como les digo, no es que Shell deje de ser válido, y cuando quieran hacer exploración de algunas de las clases de Java, sigo pensando que Shell es un buen lugar para hacerlo, pero para hacer código y los ejercicios que estamos haciendo, pues definitivamente les recomendaría eh, pues usar Eclipse o el IDE que más les guste. Si ya conocen un IDE, no hay ningún problema en que utilicen el IDE que más les guste. Yo utilicé Eclipse, o sea, escogí Eclipse para esta ocasión porque fue el primero que salió como a la comunidad y es un proyecto open source que es una cosa que me parece como muy chévere, y es el que pues es uno de los que más conozco, entonces pues de nuevo me parece como bien. Pero de nuevo, si ustedes ya conocen uno, desde que ustedes conozcan todas las herramientas que hay en ese IDE, no hay problema en que lo utilicen. Si no conocen ninguno o no conocen todas las herramientas del IDE que usan, pues pueden usar JShell o tratar de buscar información sobre, sobre cómo usar estas herramientas en el IDE que a ustedes más les guste. Entonces, bueno, el primer gran concepto que tenemos cuando usamos un IDE es que yo debería hacer un proyecto en mi código. Y un proyecto básicamente es un montón de, eh, ¿qué? De funciones que están hechas para interactuar y cumplir un propósito, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, digamos que nosotros no tenemos como un proyecto grande que estamos haciendo, pero pues obviamente estamos haciendo el proyecto de aprender a programar.
Entonces, bueno, pues creemos un proyecto, lo voy a llamar programación básica como la vez pasada. Entonces, sí, le pueden dar clic aquí donde dice Create a Project. Eso solo sucede cuando no hay ningún proyecto. Si no, le pueden dar acá por File, New, Java Project, que creo que esto no siempre lo comparte. No sé si lo comparta Zoom, pero bueno. En todo caso, listo. Hay una ventanita que dice Create a Java Project y entonces, bueno, le voy a dar programación básica y básicamente el resto lo pueden ignorar. A veces les puede preguntar que si quieren crear una cosa que se llama un módulo, pero usualmente hay un botón que dice no quiero crearlo. Entonces, por ahora pueden ignorar módulos porque es un concepto aún mucho más grande que no vamos a necesitar en nuestros proyectos. Y bueno, ya tenemos por fin un proyecto creado. Y como les digo, pues obviamente yo puedo eh, organizar el código de diferentes cosas que estoy haciendo en diferentes proyectos para que sea más fácil de buscar, para que sea más fácil de, sí, para la organización finalmente. Bueno, entonces, una vez que yo tengo un proyecto aquí donde dice Package Explorer, van a ver que hay una carpeta que se llama SRC, que es la abreviatura de Source, como los fuentes, y es ahí donde nosotros escribimos nuestro código en Java. Pero aquí viene la primera gran diferencia entre lo que estábamos haciendo en JShell y lo que es un poco como la programación en grande. Y es que en Java, la parte fundamental de la programación es, de lo que yo hago en Java, son las clases. Y todo lo que yo haga tiene que estar atado a una clase. Por ahora, vamos a usar clases más adelante para hacer nuevos tipos de datos, pero ahorita lo que necesitan saber es que yo no puedo escribir una función si no tengo una clase en donde colocarla. ¿Sí? De alguna manera, la clase es la forma en que puedo organizar diferentes funciones como por un propósito y obviamente la mezcla de todas esas funciones con diferentes propósitos es lo que crearía el proyecto que tenemos. Bueno, entonces en Java, cuando yo ejecuto un programa, el compilador tiene que saber por dónde empieza el programa. Entonces, de nuevo, cuando yo hago en JShell funciones, pues las funciones no hacen nada hasta que yo las llame y no hay como el concepto de un programa como tal. Pero cuando yo estoy de nuevo en la programación en grande, cuando yo arranco un programa, por ejemplo, cuando yo arranco un navegador, ¿sí? el ambiente de ejecución de mi programa, de mi computador, necesita saber cómo, ok, qué es lo primero que tengo que ejecutar para que el navegador haga lo que tiene que hacer. Y obviamente dentro de ese punto de inicialización, pues haya lo que dice, listo, pinte la pantallita de esta manera y habilite estas cosas y ponga estas funciones atrás. Entonces siempre tiene que haber como un punto de entrada para saber qué es lo que tiene que hacer mi programa primero. Ese punto de entrada en todos los lenguajes que yo conozco que son de este estilo, en donde hay una parte de compilación en el programa, se llama el método main. Entonces, cuando yo quiero saber cómo, ok, ¿qué va a hacer mi programa? Lo primero que tengo que hacer es ir a buscar el método main, mirar qué es lo que hay ahí definido, y usualmente el método main es el que empieza a articular como todo lo que puede hacer mi programa. Entonces, como les dije, yo no puedo hacer un método o una función. Acuérdense que método y función por ahora los vamos a tratar como si fueran completamente sinónimos. Después miramos un poco como la diferencia. Pero listo, yo no puedo tener una función que no tenga una clase. Entonces, aún para crear el método main, necesito crear una clase. Entonces, yo puedo ir aquí, darle clic derecho, le digo nuevo y escojo la opción de crear una clase y le puedo dar cualquier nombre, pero una buena práctica es que la clase que tenga el método main se debería llamar main. De esa manera, si yo quiero saber
¿qué hace el método main? Es obvio dónde tengo que ir a buscarla. Simplemente le pregunto al IDE, listo, busque una clase que se llame main y cuando llego a esa clase, pues busco el método main. Hay otra gente que la llama app, porque cuando la gente hace desarrollo para Android, como que ese es el nombre que se popularizó. Entonces, bueno, llámenla app o llámenla main. Me parece que cualquiera de las dos es más o menos eh, como suficientemente conocido para que la gente sepa dónde buscar el método main. A mí me gusta más main, entonces pues yo voy a usar main, pero como les digo, si quieren usar app, está también válido. Y una cosa muy, muy importante es que las clases en Java siempre empiezan con mayúscula. Entonces, mi main va a empezar con mayúscula. Y como les digo, por No se te ahora está piensen, viendo la otra pantallita. Se te ve solo la, es que yo creo que no me la deja, general, pero no la es que no me deja realmente compartir pantallas. Entonces, en el material van a ver las imágenes, pero bueno, igual apenas le dé crear, se van a dar cuenta un poco de lo que estoy hablando. Entonces, listo, se tiene que llamar main y se tiene que llamar main, no, yo escogí llamarla main y le puse mayúscula, listo. Y el método main en todos los lenguajes de programación tiene una forma específica que tiene, tiene sentido, pero al principio suena como un poco críptico. Lo bueno es que los IDEs como Eclipse, cuando yo tengo cuando yo hago file new class, hay un checkbox que dice, ¿quiere agregar un método main? Y yo le digo check y él escribe este método main por mí. Como les digo, lo más importante del método es que se acuerden que se tiene que llamar main y ese es el punto por donde empieza el programa, ¿sí? Lo que no pasa en main es como si nunca hubiera pasado de alguna manera. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto se parece mucho a cosas que ya hemos hecho. Main claramente es un método, pues sí, tiene como lo que hemos visto antes, que son como argumentos, parámetros de la función, define un bloque y tiene estas palabras que son relativamente nuevas y ya ahorita hablamos un poco con más calma de qué significan, pero por ahora acuérdense que para que tengan un programa en Java necesitan tener una clase que de nuevo se puede llamar cualquier cosa, pero yo les recomiendo main y eh, necesitan agregar un método que se vea así y todos los IDEs que existen lo pueden escribir por ustedes sin ningún problema. Entonces, no se estresen mucho por ahora como entender toda la parte de esto. Entonces, listo, ya tenemos un punto de entrada de nuestro programa, ya sabemos que cuando yo ejecute mi programa, por acá va a arrancar, pero ahorita el programa no está haciendo nada. Entonces, deberíamos llamar a una función para que sepamos que efectivamente cuando yo corra main, pues algo va a pasar o podríamos simplemente escribir código acá dentro de main, aunque creo que eso no es la mejor manera de organizar nuestro código. Idealmente main debería ser un método muy, muy sencillito y toda la magia de nuestros programas debería estar encapsulada en métodos y en otras clases que nosotros mismos escribamos. Pero, Carlos, ¿sí? disculpa, es que Verónica tiene unas preguntas porque no le está saliendo como a ti. Dice que le sale una X roja junto a source. Sí, es difícil como ayudarte sin verlo. Entonces, si quieres, espera y terminamos un poco como esta introducción y con mucho gusto me reúno y lo revisamos juntos. ¿Te parece? Bueno, entonces, listo. Entonces, ahí tenemos nuestro cascarón y queremos hacer algo. Entonces, resulta que cuando yo usaba JShell, de nuevo, eso era un medio reactivo de alguna manera. Yo hacía algo y JShell reaccionaba de una vez en un programa
real, yo tengo que decirle a Java que quiero interactuar con diferentes partes de un computador. Entonces, nosotros siempre veíamos las cosas en la consola, porque Shell se ejecutaba en la consola. Acá tengo que decirle que yo quiero mandar algo a la consola para poderlo ver. Entonces, para eso, Java ya tiene una clase que se llama System, y dentro de System existe un objeto que se llama Out, que representa la salida estándar del computador, que usualmente es la pantallita, la consola, que llamarían o la terminal. ¿Sí? Y ese objeto tiene diferentes maneras para que yo interactúe con esa terminal. El más importante para nosotros, en este caso, se llama print, o hay una versión que se llama println. Cualquiera de las dos nos sirve. Y lo que queremos hacer con print es mandar una string que yo quiero que se imprima en la pantalla. Entonces, hagamos nuestro consabido Hello World. Y una vez que yo quiero tratar de ver qué estoy haciendo, entonces puedo ir a este icono de play que está arriba, o le puedo dar clic derecho a el archivo que tiene el método main. Hay una opción que se llama Run As, y hay una opción que dice Java Application, y da igual. Después de que yo lo corrí una vez, pues puedo seguir presionando el botón aquí arriba y el programa va a seguir corriendo. Entonces, si se dan cuenta, el IDE es tan amable y tan querido que tiene como un simulador de la consola para que yo no tenga que abandonar mi programa, sino que pueda escribir código y ver qué se está ejecutando en la comodidad de una sola pantalla. Entonces, esto no es la consola del computador, pero es algo que simula esa consola, y ahí me puedo enterar qué estoy haciendo, ¿sí? Entonces, recapitulemos. Listo. Necesito un proyecto para guardar todas las funciones que encapsulen una misma funcionalidad. Entonces, por eso creamos programación básica, para guardar seguramente pues todos los ejercicios que hasta ahora hemos hecho, que han sido funciones como muy pequeñitas sin un propósito pues, específico. Listo. En Java necesito siempre tener una clase. Para crear una clase, entonces le puedo decir a el IDE que quiero crear la clase, y todos los programas necesitan un punto de inicio que siempre se llama main, y ese es como un estándar que todos los lenguajes que han decidido tener una parte de compilación, todos tienen un método que se llama main, y ese siempre es el punto de inicio de los programas. Entonces, para poder tener un método main en nuestros programas, necesitamos una clase. Entonces, creamos una clase que se llamará main con M mayúscula, para que sea obvio y trivial para todo el mundo saber dónde se encuentra el método main. Porque, de nuevo, si yo quisiera empezar, si yo recibo un proyecto que alguien más hizo y quiero entender como, ok, quiero saber qué está haciendo el programa, seguramente lo primero que quiero ver es dónde está el método main, para entender qué es lo que está tratando de hacer desde el principio. Y si la clase se llama main con M mayúscula, pues es muy fácil darse cuenta entre todas las posibles clases que hay, pues que tal vez la que se llame main es la que contiene el método main. El método main tiene una forma bastante particular, sobre la cual todavía no quiero hacer como mucho hincapié, pero ahorita más tarde vamos a ver un poco qué significan todas estas cositas. Pero, de nuevo, el IDE lo escribe por nosotros, y ya sabemos que si yo trato de ejecutar el programa, pues esto es lo que se va a empezar a ejecutar. Mi método main llama al método print del objeto out de la clase system, y esa es la manera en que puedo interactuar con la salida estándar del computador, que usualmente es la pantalla, y la pantalla usualmente está accesible para mí desde la consola. Entonces, cuando hago print, pues estoy mandando cosas a la consola, y él va a imprimir lo que yo ponga acá, y pues si corro mi programa, pues
efectivamente veo que esto está imprimiendo Hello World, como dice el string que le pasé a print. Listo. Ahora, esto, así como está, pues no nos va a llevar muy lejos. Necesito poder crear más funciones y que esas funciones, de nuevo, se puedan organizar de alguna manera lógica. Entonces, vamos a crear una nueva clase donde podamos poner todas nuestras funciones que hacían llamados, que fueron los primeros ejemplos que hicimos. Entonces, de nuevo, me puedo parar en el paquete de source y si le doy clic derecho, new class, me va a decir, listo, usted quiere crear una nueva clase, le puedo dar el nombre que yo quiera y esta clase si no necesita nada particular, simplemente necesito un nombre que me ayude a acordarme qué tipo de funciones son las que quiero meter en esa clase, ¿no? Entonces, de nuevo, de alguna manera lo que hace la clase es servir de un nombre que agrupa un grupo de funciones que yo voy a escribir. Entonces, listo. Dentro de la clase ya puedo escribir todas las funciones que yo quiera con las mismas reglas que hemos visto hasta ahora, pero necesito empezar a hablar de dos de esas palabras mágicas que veíamos antes. Entonces resulta que cuando yo hago un programa muy grande, me sirve poder decir, oiga, esta funcionalidad no debería poder ser usada en todas las partes de mi programa, sino está pensada para hacerse solo de esta manera. ¿Sí? Es un poco como cuando yo tengo alcohol muy caro y tengo alcohol barato y cuando llega cierta familia quiero guardar el alcohol caro y poner el alcohol más barato. Entonces sí, hay cosas que yo quiero que no sean para todo el mundo, sino quiero poder controlar quién tiene acceso a ellas y quiénes no. Entonces, public es la manera en que yo digo, esto quiero que sea accesible para todo el mundo. Y por ahora, todo lo que vamos a hacer va a ser public, pero de nuevo, el día que yo necesite tener un poco más de control sobre quién quiero que tenga acceso a esta funcionalidad, pues vamos a ver otras maneras en que puedo, en vez de escribir public, escribir otra cosa. Entonces, ¿qué significa public? Significa esto es accesible para todo el código que voy a escribir en este proyecto. Listo, entonces ahora necesito escribir static y lo que hace static de alguna manera es decirle a el ambiente de ejecución que esta función quiero que se utilice de la manera más sencilla posible y es simplemente usar el nombre de la clase y con punto escribir la función específica que quiero usar de la clase. Entonces, static es como una manera de decirle al compilador cómo se debe llamar mi función y, como les digo, static genera la forma más sencilla de llamar mis funciones posibles. Entonces, ahorita eso nos gusta, nos parece que eso nos puede ayudar y ahí sí ya escribo mi función tal cual lo habíamos hecho antes en JShell. Entonces, ¿qué pasa? En JShell todo esto también existe, solo que cuando yo no escribo nada, y de hecho creo que ni siquiera me deja escribirlo, pero él siempre asume que todo lo que yo estoy haciendo es public y static, así yo no lo defina como public y static. Entonces, sí, en JShell, si quieren seguir usando JShell, no tienen que hacer clases, no tienen que escribir public, no tienen que escribir static, simplemente escriben la función como siempre, pero cuando quieran hacer un programa en Java general, entonces ahí sí necesitan agregarle todos estos elementos, ¿sí? Entonces, de nuevo, public significa accesible desde todas partes, static significa esta función la quiero llamar de la manera sencilla, que es el nombre de la clase, punto, y el nombre de la función, ¿sí? El nombre de la clase, de nuevo, me ayuda un poco a si hay muchas funciones que se llaman de la misma manera, y aunque eso suene un poco raro, cuando uno tiene un proyecto grande, a veces pasa que yo necesito escribir una función que se llama igual que otra función en otra parte. Entonces, tener el nombre de la clase me ayuda a saber
exactamente cuál es la función que yo quiero llamar. Entonces, bueno, si se acuerdan, habíamos hecho una función para crear saludos generales, como generales no digo, como específicos, qué pena, ¿sí? Como quiero saludar a tal persona. Entonces habíamos dicho que eso devuelve un string. Entonces, sí, seguimos usando string. Le vamos a poner un nombre. En este caso, voy a llamarlo tú y ahorita vemos por qué ese nombre tan particular. Pero de nuevo, ¿no? Pues las mismas reglas de antes, pueden ponerle un identificador que sea válido. Identificadores que son válidos son identificadores que no tienen espacios, no empiezan con un número y si necesitan concatenar varias palabras, la mejor práctica es utilizar, pegar todas las palabras y ponerle mayúscula a la primera letra de las subsiguientes palabras. Bueno, entonces definimos nuestros parámetros. Acá también le voy a poner who, porque de nuevo es un buen nombre que me ayuda a acordarme qué quiero hacer con ese parámetro. Y igual que antes, pongo return y hagamos string.format, igual que la vez pasada. Format. Y acá le paso el formato y acá le paso el parámetro. Entonces, si se dan cuenta, esto es exactamente igual que lo que veníamos haciendo en JShell. De nuevo, lo único que tuvimos que hacer es, tenemos que crear una clase para que esto quede como, de alguna manera, organizado bajo un nombre. Y tengo que decirle que es public para que lo pueda llamar desde el método main. Y tengo que decirle static para que lo pueda llamar de una manera práctica. Ya ahorita les muestro cuál es la manera práctica. Listo, entonces, ¿qué pasa? Listo, yo tengo mi método main y entonces desde acá es que yo puedo decir, ok, quiero que una vez que arranque el programa, quiero hacer un saludo a alguien. Pero si bien JShell como que yo invocaba la función y él reactivamente me mostraba que estaba retornando, acá tengo que ser más explícito en qué quiero hacer con ese valor de retorno de la función greetings. Y si yo quiero que se vea en la pantalla, pues necesito decirle a Java que eso es lo que yo quiero que suceda. Entonces, primero creemos una variable y ahora quiero llamar a mi función. Entonces, desde que la función sea estática, primero pongo el nombre de la clase, después punto y después el nombre de la función que está en esa clase que quiero llamar. Entonces, acá hay una de esas cosas chéveres de los IDEs y es que cuando yo le doy punto, usualmente él me lista todas las posibles opciones que tengo. Entonces, si no quiero escribir, puedo escoger la opción que me aparece en la pantallita, que creo que ustedes no ven, pero cuando escriban punto, usualmente el IDE les dice, oiga, esto es todo lo que yo veo que usted puede llamar, escoja cual quiere, o si quieren terminar de escribirla está bien, pero pues la pueden escoger de la lista y así evitan errores de escritura y ahí pueden tener como una visión de cómo se utiliza la función. Entonces, bueno, es como chévere. Entonces, listo, llamemos a mi función greetings a mi función to con el argumento Java y esto responde por qué escogimos to. De alguna manera el nombre de la clase también se vuelve parte del nombre de la función. Entonces queda greetings to, que suena muy bonito, pero acuérdense, sí, no, esto no tiene nada de mágico, son simplemente nombres que yo escogí que creo que hacen que se vea bonito, pero si esto lo hubiera llamado Michifu y esto lo hubiera llamado Pachaquita, funcionaba exactamente igual de la misma manera, solo que esto hace un poco más claro qué es lo que yo quiero hacer. Listo, entonces llamo mi función retorna un valor y así como hacíamos en otras funciones que habíamos hecho, yo puedo atrapar ese valor y ahora sí decirle a el IDE que lo que quiero hacer es
que eso sea, pues que quede impreso en la pantalla. Y si yo ejecuto mi programa, pues ahora veo el mensaje Hello Java. ¿Sí? Entonces, de nuevo, está bien que creen nuevas clases, no se queden solo con una clase, la clase main, creen una nueva clase que tenga un nombre adecuado, que sea claro en qué tipo de funciones son las que ustedes van a declarar dentro de ella. Y para definir una clase, para definir un método dentro de esa clase, hacen lo mismo que ya habían hecho, y si quieren llamarlo desde otras clases, como es nuestro caso, lo vuelven public. Y si quieren que esto sea así de fácil de llamar, lo vuelven estático, y en el momento en que tengan que llamarlo por fuera de la clase, pues tienen que acordarse que lo llaman nombre de la clase, punto, y el nombre del método. Y de nuevo, esto es una buena forma de, si yo tengo diferentes funciones, de saber, claro, esta función to pertenece a la clase greetings, por lo tanto, seguramente tiene que ver con algún saludo. Yo podría tener clases to que estén en otra clase, que tengan otra cosa que ver, pero pues obviamente este nombre que encapsula me ayuda a acordarme un poco de qué es lo que hace esa función to particularmente. Entonces, de nuevo, vamos a hacer ahora la función general, que ya no tome un parámetro, sino que siempre salude al mundo. Y si lo quieren hacer en este orden también está bien. Entonces, empiecen de la misma manera que empezarían en JShell. Entonces, hagamos una función que se llame general, que devuelva un string. Y lo que quiero hacer es llamar a la función to, pero siempre con el argumento mundo. Entonces, noten una cosa, si bien yo necesito usar el nombre de la clase por fuera de la clase, si yo estoy dentro de la clase, pues no necesito poner greetings to. Si yo pongo to, el compilador asume que yo me quiero referir a una función que está dentro de greetings. Si quisieran ponerle greetings, no está mal. No está mal, el compilador no los va a regañar, pero sepan que si no colocan nada, él asume que es una función que está dentro de la misma clase que tengan. Entonces, listo. Ahora ya tengo una función como la definíamos en JShell, y después de que esto esté, solo tengo que acordarme de decir, ok, tiene que ser public para que la pueda llamar desde otros lugares, y tiene que ser static para que la pueda llamar de la manera más sencilla. ¿Sí? Llamarlo de la manera más sencilla tiene un poco más de contexto, pero por ahora me parece que esto es como una buena manera de entenderlo. Y estos siguen siendo funciones como habíamos hecho antes, entonces no necesito una variable, puedo mandarlo de una vez acá para imprimirlo de una vez a la pantalla, y acá también puedo ponerle general. ¿Sí? Y a todas las luces, main es un método como cualquier otro. Pueden crear variables, pueden llamar directamente a las funciones. ¿Sí? Todas las reglas aplican. Sí, la única cosa especial de main es que tiene una forma clara de definirse para que el compilador sepa por dónde arrancar, pero el resto es un método como cualquier otro. Y ahora que quiero mandar dos saludos, entonces sí, seguramente estaría bien utilizar la versión que imprime un salto de línea, pues para que los saludos no me queden tan pegados uno del otro, sino que me queden un poquito espaciados. Listo. Eso básicamente es la parte inicial de cómo se hacen programas en grande en la industria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estén haciendo, o ustedes mismos, ¿no? Si ustedes quieren crear un cohete que vaya a la luna en su patio de la casa, pues seguramente lo que tienen es eso. Tienen un proyecto que representa el conjunto de cosas que necesitan para mandar un cohete a la luna,
van a tener una clase main, que es el punto de entrada, y después van a tener un montón de clases que de nuevo agrupan esas funciones que ustedes han hecho hasta ahora. Entonces, bueno, eso es como la manera inicial de aprender esto. Pero hay un adicional que hace que esto sea aún más flexible de lo flexible que ya hemos visto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo creo una clase greetings, puede pasar que en otro lugar de mi programa también haya alguien que quiera crear una clase greetings. Y de nuevo, eso puede sonar raro para los programas tan pequeños que hemos hecho, pero imagínense que nosotros tuviéramos un sistema que tiene de un hospital y desde el punto de vista de un sistema que maneja un hospital, pues hay un concepto hay una persona que es la que como que ingresa al hospital con una emergencia o por una cita, pero también hay una persona que es la persona que se encarga de entrar a esa persona y, sí, y la persona que como que es el acudiente de la persona y el responsable, y también puede haber una persona que es la persona que lo atendió. Entonces, ese concepto de hay un tipo de dato persona, hay una clase persona, pues claro, hay diferentes personas que atienden diferentes necesidades de mi sistema. Entonces, sería muy aburrido que yo tuviera que buscar un nombre diferente para cada persona, a pesar de que obviamente, pues todos son personas y el nombre que yo pensaría en ponerles dentro de mi sistema es el nombre persona. Entonces, hay una manera de tener diferentes clases que tengan el mismo nombre, pero que de alguna manera se puedan diferenciar. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros con los apellidos, ¿no? Yo me llamo Carlos y hay un montón de Carlos en el mundo y de alguna manera me dan un apellido para que yo pueda decir, venga, es que yo no soy, yo soy un Carlos específico, yo soy Carlos Obregón Jiménez, y esos dos apellidos me ayudan a diferenciarme de otros Carlos. Entonces, en Java existe una cosa que se llaman los paquetes. En otros lenguajes de programación se llaman namespaces, pero es básicamente como el mismo concepto. Entonces, sí, un paquete o un namespace en otros lenguajes es de nuevo una manera en que yo puedo agrupar ciertas clases que tienen una misma funcionalidad, y ese namespace o ese paquete en Java me ayuda para que tenga un apellido mi clase, para que yo pueda tener otras clases que se llamen igual. Ahora, de nuevo, todos los programas que vamos a hacer seguramente van a tener un solo paquete, porque lo que estamos haciendo no es suficientemente grande. Entonces puede sonar un poco redundante, pero es algo que van a ver en proyectos grandes de cualquier lenguaje de programación. Es importante tener, sí, varios niveles de organización, y pues esto es una parte importante. Entonces, si ustedes ven acá, ahí me está diciendo el IDE que todas mis clases están quedando en algo que se llama el paquete por defecto. Usualmente usar el paquete por defecto es una mala práctica. Idealmente deberíamos tener siempre un paquete que de nuevo nos ayude a agrupar las clases que son iguales. Ahora, con los paquetes también hay una buena práctica, y es que los paquetes son nombres separados por puntos. Los puntos no son como especiales de alguna manera, es solo una manera como visual de poder entender un poco como cuál es el paquete, así como Obregón Jiménez, pues me ayuda ok, sí, hay dos nombres separados por un espacio, dos apellidos separados por un espacio. Los puntos son una manera más o menos de cómo separar diferentes partes de ese apellido, entre comillas, de las clases. Entonces, bueno, la costumbre es, si yo trabajo en una empresa que se llame ACME, entonces coloco el dominio en Internet invertido como la primera parte del paquete, y después le doy un nombre. Entonces, en el caso de que mi empresa ACME tuviera un dominio en Internet que fuera acme.com / lo que sea, pues el paquete de el proyecto que yo estoy haciendo para la empresa ACME empezaría con com.acme,
Y de nuevo, eso me ayuda un poco a separar el código que estoy haciendo de mi empresa con el código de otras empresas que tal vez estoy utilizando, ¿sí? Cuando yo creo software en Java, es muy normal que yo utilice código que han hecho otras empresas. Entonces, de nuevo, empezar con el dominio invertido ayuda a que no haya paquetes que se llamen igual de diferentes compañías. Entonces, bueno, como esto es algo que estamos haciendo por personalmente, pues no necesitamos hacer algo como el dominio invertido, pero sí es una buena práctica que utilicen algo que de alguna manera eh, sirva como un dominio en un futuro de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que yo usualmente hago? Que sería lo que les recomendaría. Entonces, ustedes efectivamente al IDE le pueden decir clic derecho, nuevo paquete, y, por ejemplo, en el caso mío, voy a utilizar tres partes que son code.cobregón, que es como mi nombre abreviado. Entonces, sí, es como el código de Carlos Obregón dentro de la idea de programación. Es un poco como yo lo veo. Pero como les digo, la buena práctica siempre es los paquetes deberían tener al menos tres de estos nombres. Entonces, sí, el dominio invertido, que en este caso sería Code de Obregón, y de nuevo, un nombrecito que me ayude a darme cuenta de todas las clases que están aquí metidas, qué es lo que van a hacer. Y una vez más, esto es un poco redundante porque nuestros programas son pequeños, pero cuando hagan cosas más grandes, pues esto definitivamente les va a ayudar a entender mejor la organización de nuestro código. Y si yo ya tengo clases que están definidas en otro paquete, todos los IDs que yo conozco les permiten arrastrar las clases y él las mete dentro de ese paquete. Y ahora miren que junto a la clase greetings me dice, esto pertenece al paquete C Code Obregón programación, ¿sí? Code.cobregón.programación. Entonces, de nuevo, eso es una medida para organizar mi código. Cuando ustedes inclusive hacen new class en el IDE, siempre hay una cosa que les dice, ok, dígame en qué paquete lo quieren colocar. Entonces, mi recomendación es, siempre que creen una nueva clase, vayan a ese campo que dice paquete y escriban el nombre del paquete en donde quieren que quede. Inclusive si el paquete ya existe, el ID usualmente les deja navegar entre ellos, pero pues por ahora no se compliquen demasiado la vida, simplemente creen un paquete de tres nombres con algo que más o menos lo representa a ustedes y pues un nombre como medio básico. Entonces, listo, ya tenemos apellidos para nuestras clases. La clase main también necesita ese apellido y si yo tengo clases que están en el mismo paquete, no tengo que hacer nada diferente. Y como les digo, por ahora todas las clases seguramente las vamos a usar dentro del mismo paquete, entonces por ahora no se estresen con nada más. Simplemente esto ayuda a que esto sea un poquito más organizado. Listo. Increíblemente, eso es todo lo que tienen que saber sobre programas Java y ahora esto sí les permite mandar un cohete a la luna si se lo propusieran. Simplemente pues crean su proyecto, su main y empiezan a escribir todo el código que necesitan. Si necesitan librerías externas, pues hay una manera de traerlas a su código, pero pues básicamente así se hacen programas en Java y de esto lo que termina saliendo es, sí, como un ejecutable que yo podría hacerle doble clic en un sistema operativo que tenga una interfaz gráfica o desde la consola los puedo llamar. ¿Sí? Los IDEs, así como están, no generan ese ejecutable hasta que yo se los diga, pero como tenemos la consola dentro del IDE, pues no lo vamos a necesitar ahorita, pero pues ese es el paso adicional que habría que dar para que esto se convierta realmente como en un programa.
pero hay muchísimas cosas que puedo hacer directamente en el IDE sin acordarme de esa partecita, entonces pues lo vamos a mantener de esa manera. Entonces, bueno, esas son todas las partecitas adicionales. Como les digo, si ustedes quisieran usar JShell, pues nada, lo único que tienen que acordarse es que nada de esta ceremonia es necesaria y simplemente pueden seguir creando sus funcioncitas. Si quieren usar JShell para poder hacer un poco de exploración, lo pueden hacer y cuando ya tengan claro lo que quieren hacer, pueden pasar al IDE y llevarlo. Y de hecho, esa es una manera muy común que yo utilizo JShell. Entonces, yo sé que tengo que escribir una función que extraiga el dominio de un URL, por ejemplo. Entonces, la manera más fácil de poder ver lo que estoy haciendo seguramente es lanzar JShell, tratar de escribir la función ahí, y cuando me funciona, entonces la copio y la pego en la clase necesaria de mi proyecto y pues me acuerdo de agregarle los modificadores que necesito para poderla llamar en las diferentes partes de mi programa. Entonces, bueno, eso es la parte número 1 de cómo es hacer programas en Java, pero la razón más poderosa para usar un IDE, porque esto yo lo podría hacer todavía con un editor de texto básico y manteniendo yo la organización por mí mismo, sí, creando los archivos yo a la mano, pero lo más chévere de los IDEs son las herramientas que les voy a mostrar ahorita, en donde yo puedo, por ejemplo, ejecutar un programa paso a paso y ver qué es lo que está pasando. Entonces, para que eso lo pueda hacer, necesito generar algunas clases adicionales. Entonces, voy a generar una clase que se llame Arithmetics, donde espero guardar funciones de aritmética que ya habíamos hecho. Entonces, yo quiero que esa función sea usada en cualquier parte de mi proyecto, entonces la voy a hacer public. Quiero que sea una función básica que se pueda invocar de la manera más sencilla posible, entonces la voy a hacer static y empecemos con la función isMultiple de A y B y esto retorna a módulo B igual a 0 y hagamos otra función que también sea boolean, que me diga si un número n es par o es impar y yo sé que es par si es múltiplo de 2. Esta es otra cosa que tienen los IDEs que son muy chéveres. Entonces, todos los IDEs tienen una función que se llama, una funcionalidad que se llama autocompletar. Entonces, yo escribo algo y yo le puedo decir, oiga, trate de decirme qué cosas tienen sentido con las letras que yo escribí. En el caso de Eclipse es control espacio. Y si están usando Mac, hay una cosa que tienen que hacer, pero creo que la mayoría usamos Windows, entonces control espacio. Y él me dice, solo hay dos opciones que empiezan con is, ¿cuál de las dos es la que usted quiere? Y efectivamente le puedo dar doble clic acá. Y si bien JShell me permitía autocompletar con tab el nombre de las funciones, el ID me permite autocompletar inclusive el nombre de las variables. Entonces, ni siquiera tengo que acordarme o ni siquiera tengo que escribir todo el nombre de la variable, que puede ser largo y puedo equivocarme en una letra y mi programa deja de funcionar. Al ID le puedo decir como, ok, autocomplete esto y él se da cuenta que es una variable y él hace toda la magia por mí. Entonces, bueno, public static boolean is odd. Y de nuevo, en vez de escribir todo, le puedo escribir que retorne is y decirle que autocomplete, escoger is even de la lista de autocompletado y acá lo niego. Listo. Entonces ya tengo unas cuantas funcioncitas bajo la clase arithmetic. De nuevo, arithmetic me ayuda a entender
cuál es la generalidad de todas estas funciones que tengo. Y voy a hacer una clase aún más que se llame GRUtils, donde espero guardar métodos que tengan que ver con años y voy a crear mi función isLeap que me permitía saber si un año era bisiesto o no era bisiesto y increíblemente, a ver si me acuerdo de memoria, un año es bisiesto si es múltiplo. Bueno, ahí autocompleté lo que no era, eso también pasa un montón. Esto lo puedo quitar. Bueno, entonces, acuérdense que si voy a llamar una función que no está dentro de mi clase, pues tengo que ponerle el nombre, porque siempre escojo la que no es. Arithmetics. Entonces, listo. El año tiene que ser múltiplo de 4 y tiene que pasar una de dos cosas posibles. Entonces, ya te contesto, Aleida. La otra cosa es que o mi clase es múltiplo de 400 o no es múltiplo de 100. Entonces, de nuevo, estas clases ya las habíamos hecho antes. Acá simplemente estoy tratando de tener algo con que jugar. Entonces, dentro de la clase yo puedo colocar lo que yo quiera. Ahora, obviamente, a mí me sirve colocar cosas que se relacionen de alguna manera. Da la casualidad que las clases que habíamos hecho, todas regresaban Boolean dentro de esto de Arithmetic, pero, de nuevo, si yo quisiera hacer algo que sume dos números, que no tendría mucho sentido porque eso ya existe, pero pues yo podría hacer esto y obviamente Java me lo permite hacer sin ningún problema. Y yo podría meter todo en una sola clase y de nuevo, Java no me diría nada, pero es útil tratar de ser organizados y tener todo como muy bien encapsuladito. Listo. Y la última clase que yo quiero hacer también es un método que habíamos hecho hace poquito, que era la forma en que elipsificábamos, agregábamos elipsis al final de un string. Entonces, si se acuerdan un poco cómo lo hicimos, esto tiene un texto y tiene una longitud máxima. Y lo que habíamos dicho era que esa clase Ellipsify, entonces primero busca el espacio que hay, el primer espacio que hay después del primer índice válido. Entonces le voy a decir que quiero buscar un espacio después de la longitud máxima. Ya me acordé. Listo. Entonces, sí, entonces la longitud máxima me dice más o menos cuántos caracteres quiero en el texto. Entonces voy a tratar de partir en el siguiente espacio. Eso para que yo no parta en la mitad de una palabra y se vea bien feo. Obviamente podría pasar que ese espacio no exista. Entonces esta variable podría ser -1. Entonces lo que habíamos hecho era, ok, quiero cortar el texto a partir de este espacio, pero quiero manejar el caso en donde ese espacio sea -1. Entonces, listo. Si esto no es un -1, entonces sé que puedo cortar sin ninguna duda de 0 a el espacio que había, pero si es -1, significa que realmente no tengo que cortar y básicamente el texto es tal cual como ya venía antes. Y lo último que me queda revisar es si realmente corté el texto o no corté el texto.
Entonces, para saber si le tengo que agregar la elipsis o no, porque de nuevo podría pasar que perfectamente el string no necesitó haber sido cortado. Entonces, lo que puedo preguntar es que si la longitud del texto cortado es menor que la longitud del texto inicial, y en caso de que sea así, entonces yo le agrego la elipsis. Voy a poner 3 puntos por ahora para no tener que irme a otro lado para buscar el carácter de la elipsis, pero acuérdense que hay un carácter que es que representa una elipsis. Entonces, listo, si la longitud es menor, es porque algo corté. Si algo corté, formo un nuevo string con lo que corté más la elipsis, y en caso contrario, lo que hago es regresar el texto como tal, porque significa que no lo corté, ¿no? Entonces, y pues no hubo necesidad de agregarle elipsis ni nada, y al final retorno ese elipsify, ¿no? Entonces, de nuevo, estoy usando ejemplos que ya habíamos usado antes para no hacer nada raro. Aquí me comí el valor de retorno y por eso me estaba regañando. Listo. Ah, bueno, y la otra cosa que pueden ver es que no lo había mencionado, pero el ID me usa colores y los colores me ayudan a entender mejor mi texto. Entonces, pues es otra ganancia chévere de los IDs. Listo, entonces ya tenemos diferentes funciones. Entonces, digamos que esto yo lo vi en algún lado, alguien más lo escribió, o inclusive yo quiero saber si hace lo que yo creo que está haciendo. Entonces, todos los IDs traen algo que se llama el debugger. Entonces, el debugger, y seguramente lo estoy pronunciando terrible, pero el debugger lo que hace es permitirme hacer la ejecución paso a paso de mi programa. Entonces, de nuevo, si yo lanzo mi programa así tal cual, pues Java ejecuta la primera línea del main, la segunda línea del main, y cuando termina, pues termina y ya no tengo tiempo de interactuar con ese código. Entonces, listo, me puedo ir a una función que me llame la atención. Entonces, esta función elipsify me llama la atención, y aquí del lado de la numeración de las líneas, puedo hacer doble clic, y si se dan cuenta, ahí aparece un puntico, y esa es la manera en que yo le digo al ID, ¿sabe qué? O sea, esta línea me interesa. Quiero, de hecho se llama poner un breakpoint. Entonces quiero colocar un breakpoint en esa línea, y yo le puedo decir que quiero ejecutar mi programa, pero quiero que él se detenga en los breakpoints que yo he utilizado. Entonces, cambiemos lo que voy a usar acá y digámosle que quiero usar la función elipsify de string utils, y creo que habíamos dicho Java is fun, y supongamos que la longitud máxima es 4. Entonces lo que yo esperaría es que el corte Java le agregue la elipsis al final, y elipsis es la palabra en inglés, en español son 3 puntos, pero es para que no crean que son 3 puntos como tal. Listo, entonces quiero saber eso que está haciendo, cómo funciona. Entonces, en vez de darle clic a el botón que es una flechita, le pueden dar clic al botón que se ve como un bichito, como un insecto, y usualmente Eclipse les pregunta que si quieren hacer un cambio de perspectiva. Entonces, lo que pasa es que Eclipse tiene como diferente información que es útil solamente en ciertos casos, y la forma de agrupar esa información la llamo una perspectiva. Entonces, acá tengo una ventana que tal vez ustedes no ven. Le voy a decir que sí, que quiero cambiar de perspectiva, y como se dan cuenta, además de la consola, ahora tengo acá como un panel adicional que tiene otras pestañas, y de nuevo, esas pestañas tienen información que solo me son útiles cuando estoy usando el debugger. Entonces, sí, tengo que escoger una perspectiva en donde estén para que no tenga que estresarme cuando no las necesite y diga como, pero ¿por qué me las ponen ahí si no me interesan?
¿sí? Aquí arriba, a la derecha, él me permite cambiar entre diferentes perspectivas como manualmente, pero usualmente cuando escojan debugger, pues dejen que él cambie de perspectiva para que puedan tener acceso a esta información. Entonces, como se dan cuenta, ahí el programa subraya como la línea de código donde se detuvo, y si ustedes ven aquí abajo en la consola, este cuadrito rojo significa que el programa está pausado. Entonces, en la consola no se ve nada porque hasta ahora no hay nada que tenga que imprimir, y yo sé que no corrió, que no siguió de largo, porque este cuadrito me da a entender que efectivamente se está parando, y también puedo saber que se está parando pues porque esta línea está así subrayada, ¿no? Entonces, listo. Para usar uy, estoy viendo, se me escondieron las flechas. Qué pena. Ve, y esto, en todos los ensayos, esto nunca me había pasado, porque esto no me deja seguir. Qué pena, voy a hacer otra prueba, a ver si fue que yo hice algo raro. Ahora sí. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que hice distinto? Listo. Entonces, escojan el breakpoint, pero la primera vez que van a usar el debugger, es mejor que se paren en la clase main, le dan clic derecho, le dicen debug as, hay una opción que les aparece ahí en el menucito, y después dice Java Application, ok, y esa es la que lanza estos controles que son los que estaba buscando para mostrarles cómo funciona el debugger. Creo que después de que ustedes lanzan el debugger la primera vez, ya pueden ahí sí hacerle clic a el bichito arriba, y él ya sabe qué es lo que tiene que hacer correctamente, pero en la primera vez acuérdense que tienen que darle clic derecho y bla, bla, bla. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo bonito de todo esto? Entonces, lo bonito de esto, bueno, acá me muestra literalmente cuál es el stack de ejecución en este momento. Entonces, acuérdense que habíamos hablado en algún momento de yo llamo una función y esa función llama a otra función, y hasta que esa función no acaba, no reanuda. Entonces, acá él me está mostrando, mire, lo primero que ejecuté fue main, y main llamó a esta función que se llama string_utils_ellipsify, y no hay nada más que se esté ejecutando en este momento. Entonces, eso nos ayuda a entender un poco cómo llegamos a ese breakpoint. Pero lo más bonito de esto es esta pestaña de variables. Entonces, ahí me dice, ok, en este momento el método tiene acceso a dos variables. Una que se llama text, y si yo le hago clic, efectivamente él me muestra su valor en esta ventanita. Y una que se llama maxLength, que en este momento tiene valor 4. Entonces, ahí puedo darme cuenta, ok, cuáles son los parámetros con los que la función fue llamada, y por ahora no hay nada más hasta que yo empiece a ejecutar mi código. Entonces, por ahora solo voy a concentrarme en esta flechita de la mitad que dice Step Over. Si ustedes se paran en la flechita, aparece un letrero que dice Step Over, y si le hago clic a eso, entonces él ejecuta esa línea de código y vuelve a detenerse. Entonces, después de que yo ejecuté esa línea de código, él me dice, ah, ok, ahora hay otra variable adicional que se llama DSpace, y el valor que tiene es 4. ¿Sí? Entonces, así me puedo ir dando cuenta qué es lo que está tratando de hacer mi programa paso a paso, y decir, ah, ok, claro, acá esto devolvió 4. Listo, entonces voy a volver a darle la flechita de Step Over, y de nuevo él ejecuta esta línea, y ahora me dice, listo, ese context es ahora Java. Entonces, el resultado de todo esto fue que esto es igual a Java, y una vez más hago acá, y ahora dice, ok, ahora hay una variable que se llama ellipsify, y este es el valor de ellipsify. Y una vez que llego a return, si yo sigo dándole step over, entonces él vuelve al lugar donde esa variable, ese método fue llamado.
Si yo me devuelvo acá, miren que ya no existe la función ellipsify porque ya terminó de ser resuelta y ahora lo único que queda es main, y una vez que yo termino la ejecución y otra vez algo hice loco, eh, él imprimiría lo que regresa a la función ellipsify. Listo, entonces no sé qué hice loco que me quitó los controles, pero efectivamente si yo en algún momento ya estoy contento, entonces digamos que llegué hasta el return y digo, ok, ya entendí esto, siempre puedo ir a esta flechita verde y con una franjita amarilla, y eso significa, ok, ya no quiero seguir paso a paso, complete la ejecución del programa hasta el final, y pues efectivamente ahí se dan cuenta que imprime Java y los elipsis, y efectivamente sí, el cuadrito ya no está encendido porque ya se acabó la ejecución del programa, ya no puedo hacer nada más. Sí, entonces, súper chévere que conozcan del debugger porque efectivamente hay un montón de cosas que uno aprende en programación tratando de poner estos breakpoints y mirando cómo funcionan los métodos uno a uno y entendiendo como, claro, esto está haciendo esto y esto está haciendo esto. Bueno, ahora, eh, este tab que se llama Expressions, voy a quitar todas las expresiones porque eso ya no nos interesan. Entonces, por ejemplo, yo digo, ok, esta variable tiene valor 4 y yo sé que esa variable va a ser utilizada dentro de esta expresión, pero como esto tiene un poquito de lógica, solo quiero saber qué va a regresar esta función si yo lo escribo aquí. Entonces yo puedo escribir aquí, ok, sí, solamente la parte del código que necesito que se ejecute, y él efectivamente me dice, si en este momento yo ejecuto esta expresión, esto es lo que sucede. Igual también podría decirle, venga, ¿qué pasa si yo hago text.substring de 0 a 4? Porque yo sé que esta variable de space es 4 y sí, pasaría lo mismo, me diría como, ok, entonces de nuevo, yo puedo ir ejecutando el programa y cuando digo, uy, yo quiero entender, ¿será que lo que está pasando aquí es esto? Pues puedes crear una expresión y mirar si efectivamente esa expresión retorna lo que yo espero y mirar si estoy entendiendo lo que está haciendo mi método o no. Y la última cosa que puedo hacer en esta pestaña de breakpoints es que él me deja ver qué breakpoints están habilitados. Yo podría tener diferentes breakpoints, no tiene que ser uno solo. Y si en algún momento digo como ya no quiero volver a usar este breakpoint, entonces pues lo puedo desmarcar y efectivamente él ya no va a utilizar ese breakpoint la siguiente vez. Sí, entonces, por ejemplo, acá yo lo puedo desmarcar, decirle que complete la ejecución y ahora le digo que quiero una vez más hacerle debug y él va a seguir derecho, pues porque ya no tengo ningún breakpoint habilitado. Entonces, usualmente cuando uno tiene un programa complejo, puede tener 1, 3, 4, 5 breakpoints y hay un momento en que uno dice, ya, ok, ellipsify ya sé qué hace, voy a deshabilitar el breakpoint, pero voy a dejar los otros para como seguir entendiendo como el programa como tal. Entonces, como les digo, esto es de esas herramientas que a mí me parece súper bonito, súper bella, le hace la vida a uno muchísimo más fácil. Entonces, pues espero que sea algo que ustedes puedan utilizar en su aprendizaje. La otra cosa que quería mostrarles es qué significan las otras flechitas. Entonces, listo, volvamos, habilitemos el breakpoint una vez más, démosle clic al botón del bichito que ahora ya funcionaría como yo espero. Entonces, sí, puede pasar que ustedes tengan un método que tenga muchas líneas de código y haya un momento en que ustedes digan, ok, ya sé lo que tengo que saber, ahora solo quiero tratar de ver qué pasa después de. Entonces, esta flechita de la derecha que dice, se llama Step Return, eso lo dice en el hover cuando lo pongan, eso me lleva hasta el punto en donde esa función fue llamada. ¿Sí? Entonces, para que yo no tenga que darle siguiente, 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 y de pronto me equivoco y se me va,
Entonces, la forma de decirle, ok, sí, lléveme hasta después del retorno de esta función, es esa flechita que ustedes ven acá. Y la otra flechita que ven a la izquierda, voy a utilizar las otras funciones que hemos hecho. Entonces, listo. Voy a preguntar si el próximo año es un año bisiesto o no es bisiesto. Entonces, voy a irme hasta acá y voy a ponerle el breakpoint a esta función. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo a él, ok, quiero hacer debug desde ahí, si yo utilizo la función, la flechita que hemos usado siempre de step over, pues él va a seguir derecho y no puedo saber cómo se relaciona esa función con las otras funciones que se estaban llamando. Él simplemente se las salta. Entonces, lo otro que puedo hacer es, en vez de usar ese step over, es decirle la de la izquierda que se llama step into. Entonces, lo que eso hace es decir, ok, voy a continuar la ejecución del método, pero si esa línea de código llama a otro método, voy a meterme dentro de ese método para ver qué está haciendo. Entonces, si yo le doy aquí step into, se dan cuenta, entró a isMultiple porque efectivamente esto estaba utilizando a isMultiple. ¿Listo? Y acá me puedo dar cuenta, ok, está llamando a isMultiple, la primera expresión que estaba a la derecha. Quiere saber si 2024 es múltiplo de 4. No a la primera de la derecha, que pena, les estoy diciendo imprecisiones. Estoy llamando, no mentira, sí, estoy llamando a la primera de acá, ¿no? Entonces, listo, esto va a retornar 4. Yo le puedo decir como, ok, ya no me interesa más ese método. Ahí me vuelve a llevar a sleep. Le puedo volver a decir, ok, métase en la siguiente función, vuelve a llamar a isMultiple, pero ahora con 2024 y 400. De nuevo, yo podría darle step over si tuviera muchas líneas de código, o podría darle step return, ¿listo? Y si ya no me interesa más, esas eran todas las que quería, pues de nuevo ya puedo darle step over o step return y sí, ahí puedo controlar como muy granularmente hasta dónde quiero enterarme de lo que está haciendo la función y hasta dónde simplemente me interesa, ok, ejecútelo y no me moleste con las minucias de qué está haciendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una cosa que uno puede hacer a veces es decir, ok, este indexOf, por ejemplo, ¿qué carajos hace? Ese indexOf obviamente no lo escribí yo, es parte de Java, pero yo le puedo decir step into y él efectivamente me lleva a el código que se está ejecutando y acá puedo ver, ok, este indexOf tiene un operador terciario que pregunta que si estoy usando una codificación proveniente del latín o no, y en base a eso llamo a estos dos métodos y de nuevo puedo volver a darle step into y ahí me va a decir, ok, este isLatin significa esto, que no tengo ni idea qué es, no me interesa realmente, no me cambia la vida, pero averigüemos qué es este indexOf de acá y bueno, ahí puedo como tratar de entender, claro, venga, esto hace primero esto y después esto y después esto. Entonces, de nuevo, es una herramienta muy chévere para que yo pueda aprender diferentes cosas sobre el código que estoy escribiendo y sobre el código que estoy ejecutando en mis programas. No sé si hay algo más del debug. Seguramente el debug tiene un montón de herramientas. A veces uno conoce como un subconjunto, pero bueno, este es el subconjunto que yo siento que es más útil para ustedes inicialmente. Entonces, de nuevo, en JShell no podríamos haber hecho esto nunca. Entonces, esto siento que es una cosa que puede serles útil de ahora en adelante con los temas que estamos tratando. Listo. Y una última cosa antes de terminar por el día de hoy. Entonces, cuando veíamos ejercicios en JShell, yo siempre les decía, ok, si ustedes llaman a la función de esta manera, esto es lo que ustedes podrían esperar. Entonces,
sí, entonces, por ejemplo, isLib con argumento 2024, creo que era uno de esos ejemplos que había acá. Entonces, si ustedes quisieran hacer funciones, pues simplemente podrían ir al main, poner un montón de system.out.println y poner esos métodos, los ejemplos que les había dado, pero hay una herramienta que es mucho más poderosa y es casi que un prerequisito si ustedes quisieran trabajar en esta industria, que conozcan cómo funciona, y se llaman pruebas unitarias. Curiosamente, las pruebas unitarias son de esos conceptos que la gente les tiene mucho miedo porque mal usadas pueden ser como complicadas de entender, pero bien usadas son súper poderosas, son súper chéveres, y también es algo que siento que a ustedes les ayuda un montón a su aprendizaje, y el IDE hace que esto sea como muy fácil de hacer. Entonces, sí, un día que no quieran hacer pruebas unitarias está bien, simplemente, como les digo, pues dentro del main ponen system.out.println, llaman a los métodos, los ejecutan y revisan si esto devuelve lo que yo les digo que devuelve o no devuelve. Pero como les digo, para ejercicios más complejos, el material utiliza pruebas unitarias porque, de nuevo, me parece que es como una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, de nuevo, hay un poquito de ceremonia alrededor de cómo crear una prueba unitaria. Ahorita no necesito que la entiendan de memoria, que las puedan recitar, pero váyanse familiarizando un poco con esto. Acá tienen guardado cómo pueden usar pruebas unitarias en el futuro. Entonces, pues, pueden tener el grado de involucramiento que quieran con él. Entonces, lo primero que hay que hacer para hacer pruebas unitarias de una manera como bien hecha es crear un directorio adicional además de source. Entonces, usualmente todo el mundo llama a ese directorio test para que sea claro que es ahí donde ustedes van a guardar las pruebas unitarias. Al final de cuentas, una prueba unitaria es eso, ¿sí? Es código que yo escribo que me ayuda a revisar que hay un código que está haciendo lo que yo esperaría que haga. Ahorita vemos eso como un poco sin misterio. Entonces, de nuevo, yo puedo darle clic derecho acá, escoger que quiero hacer un source folder, así se llaman, y hay una ventana que sale que me dice que cómo lo quiero llamar. Y como les digo, usualmente todo el mundo lo llama test, y si yo veo un poco la organización de mi proyecto, pues veo, ok, acá están las fuentes y aquí están las pruebas del código que estoy haciendo, entonces todo me queda muy bien organizadito. Y de nuevo, yo puedo darle clic derecho, le hago new, y hay una cosa que obviamente, de nuevo, cuando hice la práctica me salía y ya no me sale. Pero bueno, creemos una clase por ahora, y la recomendación es que si van a hacer pruebas de una clase que se llama GearUtils, entonces esta clase que crearon, llámenla GearUtilTest, para que, de nuevo, si yo estoy viendo la clase GearUtils y digo, venga, esta clase se ve interesante, quisiera saber qué pruebas unitarias existen, pues solamente tengo que buscar una clase que se llame GearUtilsTest, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación. Y la otra buena recomendación que fallé es que hay que ponerla en el mismo paquete de la clase anterior. Entonces, de nuevo, tengo que crear, porque me quedo esto dos veces. Ve, no sé qué hizo esto, se volvió loco. Bueno, voy a crear un nuevo paquete. Entonces, de nuevo, hacen clic derecho, package, y utilizan el mismo nombre que habían usado antes. Inclusive creo que hay una manera en que yo le puedo decir al ID que haga todo esto por mí, pero no me acuerdo cómo se hace. Pero bueno, entonces listo. Voy a hacer pruebas unitarias a la clase GearUtils, por lo tanto voy a llamar mi clase GearUtilTest. Sí, entonces, de nuevo, de lo que se trata esto es, cuando yo hago pruebas así con main, todas las pruebas son manuales, ¿sí?
yo tengo que acordarme de escribir estos métodos, y si yo quisiera, ok, ya no quiero hacer pruebas sobre GRUtils, sino sobre greetings, entonces seguramente quito las pruebas de GRUtils y escribo system.out.println, greetings, no sé qué, y sí, todo es como muy manual. Entonces, lo que quiero hacer con las pruebas unitarias es tener una manera de hacer todo de manera automática, ¿sí? Que yo no tenga que lidiar con él. Creo que ya me acordé por dónde era que... No, mentiras. En fin. Listo. Lo vamos a hacer súper manual, que está bien. Entonces, ¿qué es una prueba unitaria? De nuevo, es un método que va a verificar que un método se está comportando como yo espero. Entonces, como es un método, necesita un valor de retorno, necesita un nombre y necesita unos parámetros, pero estas pruebas unitarias tienen una característica, y es que no necesitan ser public, no necesitan ser static, las pueden nombrar sin eso. Necesitan ser void, que es algo que se me había quedado pendiente de comentarles acá. Entonces, pues, las pruebas unitarias son void, main es void, hablemos de una vez que es void antes de que se nos vuelva a perder. Entonces, resulta que la forma normal de hacer una función, y normal tal vez no es la palabra, eso suena como tal vez muy, muy raro, pero la forma recomendada de hacer funciones es que la función genere algo de regreso, ¿sí? Así todas las funciones que hemos hecho generan algo, generan un string, un boolean, sí, generan algo. Pero a veces pasa que yo tengo una función que en vez de generar algo, lo que quiero es que modifiquen algo que ya existe de alguna manera. Entonces, por ejemplo, mi función main no es que produzca algo, es simplemente que va a poner a andar un montón de código, y ese código, sí, el resultado de la función main de alguna manera es lo que yo puse a hacerla por dentro. Entonces, esas funciones que no generan un valor de retorno, para decirle al compilador que no quiero que generen un valor de retorno, sino simplemente quiero que se ejecuten y ya, entonces esas funciones se llaman void. En nuestro caso, jamás, creo, jamás vamos a escribir funciones void, las vamos a reservar para estos casos en que hay herramientas que necesitan esos métodos void, porque como les digo, es una mejor práctica que las clases que yo haga sean, regresen algo, ¿sí? Pero así como main, una prueba unitaria es algo que simplemente va a correr unas pruebas, a generar un reporte, y por lo tanto ese es el resultado de la función, no necesitan regresar nada como tal, y tengo que ponerle un nombre al método. Usualmente la idea es que le ponga el nombre de la prueba que quiero ejecutar. Entonces, por ejemplo, quiero validar, voy a poner por ahora así, validar que 2024 es bisiesto. Listo. Obviamente ustedes le podrían poner el nombre que quieran. Si le ponen Paquito, funciona igual, pero de nuevo, si yo tengo una prueba unitaria que se llama Paquito, pues seguramente no me dice mucho de qué estoy tratando de hacer en ella. Si tengo una prueba unitaria que se llama validar que 2024 es bisiesto, pues ya me da una mayor idea de lo que estoy haciendo. Por cierto, después de haber ejecutado nuestro debug, esto se quedó en la perspectiva de debug. Me voy a volver a pasar a la perspectiva Java, que es la que más conocemos. Entonces, bueno, ya se me quitó ese panel que tenía información que no necesitaba en este momento. Y como les digo, pues yo puedo volver a este panel si en algún momento necesito volver a ejecutar el debugger para algo, no sé. En todo caso, listo. Entonces, ahora, las pruebas unitarias necesitan una librería externa. Eso no es parte del lenguaje de Java. Y casi que todos los lenguajes que yo conozco siempre necesitan una librería externa. Digamos que lo que trata de hacer Java es decir, como yo no le voy a decir cómo hacer las pruebas unitarias, usted escoja cuál es la mejor forma de hacerlas. Sí, yo soy como agnóstico en ese sentido. Entonces, necesitamos utilizar una librería que nos permita tener las herramientas para correr las pruebas unitarias.
esa librería se llama, no use ningún comando, Marcela, simplemente en el icono, los iconos de arriba a la derecha, ¿sí? Hay uno que tiene como una J, esa es la perspectiva normal de Java, y la siguiente, que es la que tiene forma de bichito, es la que tiene la perspectiva de hacer debug. Entonces, de nuevo, pues si le doy clic al bichito, me lleva a la perspectiva de debug. Si le doy clic a la que tiene una J, pues me lleva a la perspectiva de Java. ¿Sí? Entonces, bueno, como les decía, necesito una librería externa. En el mundo Java, la librería externa más utilizada se llama JUnit. Entonces, de nuevo, JUnit tiene unas formas particulares de hacer las pruebas unitarias. Si aprenden el concepto general de JUnit, se pueden pasar a cualquier otra librería que utilicen. Hay empresas en donde no utilizan JUnit, sino usan algo más, pero como les digo, pues acá lo que nos interesa es el concepto general. ¿Sí? Entonces, bueno, después de que yo tengo un método, le tengo que decir a JUnit que esto realmente es una prueba unitaria, y la forma de hacer eso usualmente es poniendo una cosa que se llama una anotación, y usualmente las anotaciones arrancan con arroba, y la anotación para decirle que es una prueba unitaria se llama test. Entonces, esta es la manera en que yo le digo a JUnit que este método es una prueba unitaria. Yo podría escribir métodos auxiliares a mis pruebas unitarias, y eso está bien, pero para que él reconozca esto como una prueba unitaria, pues tengo que escribir @test. Listo. Entonces, ahí Eclipse me está regañando porque no sabe qué es @test. Acuérdense que eso es una librería externa, pero Eclipse siempre que encuentra un error me trata de sugerir posibles soluciones. Entonces, si le doy clic a este icono que tiene la X, me dice, ¿será que usted quiere agregar JUnit 5 a su programa, a su proyecto? Entonces, le di que sí, que eso es lo que quiero hacer. Quiero ejecutar, agregar JUnit 5, y él ya me dice, ok, ya sé que es este test. Este test es esta clase que tiene, que está en JUnit. De nuevo, nada de esto se lo tienen que aprender de memoria, es simplemente dejar que el IDE los ayude. Entonces, sí, escriben @test, ese sí se lo tienen que aprender, y decirle que les sugiera cómo solucionar el error inicial. Solo tienen que acordarse que tienen que agregar JUnit 5. Las únicas dos opciones son si quieren agregar JUnit 4 o 5. 5 es la última versión, esa es la que vamos a usar. Entonces, bueno, listo. Entonces ya tengo una prueba unitaria en concepto. Entonces, de nuevo, quiero decirle, ok, yo sé que tengo una función que se llama gearsutils.isLeap, y yo sé que si yo llamo a esa función con el parámetro 2024, lo que debería regresar es verdadero. ¿Sí? ¿Cómo sé eso? Porque yo entiendo qué es lo que estoy tratando de hacer con la función. Si no estoy seguro de qué es lo que estoy tratando de usar, digamos, en el material siempre les voy a dar, ok, esto es lo que va a regresar la función en este caso, pero cuando estén creando sus propias funciones, pues ustedes crean la función, ustedes saben cómo funciona, y ustedes dicen, ok, si me salió bien, yo sé que para este input conocido, el output esperado debería ser tal. Listo. Entonces, lo que quiero decirle es, claro, ejecute este código y ayúdeme a compararlo con el valor que yo espero que salga. Y si sale, dígame que todo estuvo bien, y si no sale, regáñeme escandalosamente. Entonces, la manera de hacer eso son con unas funciones que se llaman assert. Entonces, quiero decirle, ok, JUnit, ayúdeme a hacer en español, es como verificar, tal vez, no sé. Listo. Ayúdeme a verificar que estos dos valores son iguales, y primero pongo el valor que yo espero de la función, y después pongo la función que yo quiero que se ejecute con el parámetro que yo quiero que se ejecute. Y acá me está diciendo que no sabe qué es hacer equals, y de nuevo le pueden decir que les ayude a resolver. La primera sugerencia es muy buena,
o pueden empezar a escribirlo, autocompletar, y él ya les ayuda a completar el resto y ya no los regaña. Listo, entonces, mi prueba de validar que 2024 es bisiesto, lo que le dice a JUnit es, listo, ayúdeme a verificar que estos dos valores son iguales, esto es lo que yo creo que debería retornar la función, y esta es la función que yo quiero que usted llame con el parámetro que yo quiero que usted llame. Listo. Entonces, sí, de lo que se trata una prueba unitaria es de eso, es de saber, ok, la función con este parámetro que yo sé, dígame si retorna lo que yo espero que regrese. Listo. Una vez que tengo una prueba unitaria, tengo que ejecutarlas. Entonces, ya no puedo ejecutarlas de la misma manera que ejecutaba antes mi código, haciéndole clic derecho, run as, bla, 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 sino que tengo que hacerlo sobre la prueba unitaria y le hago clic derecho, le digo run as, y en una pantalla que ustedes no pueden ver, pero créanme que está ahí, él me dice que si lo quiero ejecutar como una prueba unitaria, y él sabe que estoy metido en una clase que se llama test, que tiene pruebas unitarias. La única opción válida es, pues, efectivamente que esto sea una prueba unitaria. Entonces, listo, ahí ejecuté las pruebas unitarias y esta barra verde sale cuando todas las pruebas unitarias dan los resultados que yo espero. Entonces él me dice, ok, todo está bien, y si quiero tener más información, pues aquí él me muestra un poco como las estadísticas y me dice, mire, ¿sí? Esta fue la clase que yo ejecuté. Yo podría tener varias clases con diferentes pruebas unitarias. Puedo correr todas las pruebas unitarias o puedo correr solamente las pruebas unitarias de una clase. Y me dice, dentro de ese GRUTILTest, solo encontré esta prueba unitaria y, bueno, así, cuando todo está bien, pues no me dice mayor información. Listo, entonces ya tengo una prueba unitaria para el valor 2024. Entonces ahora digámosle que quiero validar que 2023 no es bisiesto. Entonces voy a cambiarle el nombre a validar que 2023 no es bisiesto, y ahora sé que si le paso 2024, el valor que yo espero es falso. Entonces tengo que cambiarle el valor de retorno, y podría volver a lanzar las pruebas unitarias de la misma manera, o después de que lanzo la primera vez la prueba unitaria, este simbolito me dice que si quiero volver a lanzar las pruebas unitarias, y efectivamente le voy a decir que sí, y efectivamente pues me dice que efectivamente están funcionando como yo esperaba. Listo, ahora tratemos de validar que esto no sea magia. Entonces, supongamos que yo efectivamente estoy tratando de escribir mi, eh, mi método de años bisiestos, y supongamos que en ese momento no me acordé y solo estoy validando que los años bisiestos sean múltiplos de 4. Entonces, si yo voy a mis pruebas unitarias, le puedo decir, ok, ayúdeme a validar que 1900 no es año bisiesto. Entonces, de nuevo, tengo que ponerle un nombre diferente a mi prueba unitaria. Entonces, validar que 1900 no es bisiesto. Y cuando yo ejecuto mi prueba unitaria, entonces, listo, ya no sale verde, ahora sale rojo, y me dice, listo, de todas las pruebas unitarias, validar que 2023 no es bisiesto funciona, validar que 2024 es bisiesto funciona, pero validar que 1900 no es bisiesto no funciona. Y aquí abajito, no lo puedo poner más grande, pero se los voy a leer, me dice, usted me dijo que usted esperaba que fuera falso, pero lo que está retornando es verdadero. Entonces ahí uy, venga, claro, las primeras partes de la forma en que quedó implementado el método están bien, pero seguramente tengo un error en alguna otra parte, y puedo ir y mirar y decir, ah, claro, es que ya sé, lo que se me olvidó es que tengo que validar algunas cosas adicionales, y después de eso puedo volver a ejecutar mis pruebas unitarias, y ahora sí me dice, mire, que ejecuté 3 pruebas unitarias y todas son válidas. Sí, la barra está verdecita. Curiosamente,
JUnit fue como el primero que se inventó la idea de barra verde para decir que todo estaba bien y rojo para decir que estaba mal. Y creo que todos los frameworks de pruebas unitarias ahora usan el mismo color, al punto en que la gente a veces dice, corrí mis pruebas unitarias y salieron verde para decir que salieron bien. Entonces, como les digo, esto les ayuda porque no tienen que escribir todo esto manual. Si yo quisiera probar ahora otro tipo de funciones que estoy escribiendo, pues no me toca quitar cosas y poner nuevas cosas, sino simplemente, pues nada, vuelvo a crear una nueva clase que se llame Arithmetics Test, y ahí puedo agrupar las pruebas unitarias de mis otras clases. Entonces voy a hacer una prueba súper cortica. Acuérdense que no tienen que ponerlo void. Creo que no tienen que poner public. No lo regaña, pero tampoco es necesario. Entonces void y digamos que el número 2 es par, por ejemplo. Quiero hacer una prueba de eso. Entonces, de nuevo, hacer equals y voy a decirle que si yo llamo a el método arithmetic.isEven con parámetro 2, el valor que yo espero que retorne sea true. De nuevo, acá me está diciendo que él no sabe bien qué es @test, entonces lo puedo completar con las sugerencias que él me da y funcionan bastante bien. ¿Listo? Entonces, yo puedo decirle, ok, solo corra las pruebas unitarias de Arithmetic, y entonces ahí me dice que efectivamente algo estoy haciendo mal. Ah, no, es que ya sé qué hice. Hice una burrada. Entonces, todo tiene su lado negativo, ¿no? Cuando la gente me permite autocompletar, si yo no leo con cuidado, pues obviamente estoy haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, en el momento en que me preguntó qué era ese @test, le dije que usara no el que estaba utilizando acá, sino que usara otro, por eso me estaba regañando. Entonces, bueno, voy a tener más cuidado. Entonces, @test, void, el número 2 es par. Y ahora sí tengamos cuidado. Entonces, bueno, el que habíamos hecho antes dice JUnit Jupyter. Entonces, tengo que escoger aquí el mismo Jupyter, o si no, eso me va a regañar. Listo, hacer equals. Entonces, de nuevo, ¿no? Si yo llamo a el método arithmetics.isEven con argumento 2, lo que espero es que esto devuelva true. Listo, ahora acá creo que este sí da igual. Listo. Y efectivamente yo le puedo decir a esto, ahora sí, que ejecute las pruebas unitarias solo de la clase Arithmetic, y ahí se dan cuenta, listo, este funciona bien. Y si me paro a nivel de paquete, le puedo decir que corra todas las pruebas unitarias del paquete en donde estoy. Entonces ahora me dice, mire, hay 2 clases, hay 3 métodos acá y 1 acá. O le puedo decir de nuevo que quiero solo ejecutar las de JIRS. Entonces, de nuevo, tener todo en clases y en paquetes me ayuda a tener como este control granular de las cosas. Listo, entonces, la parte más importante de todo esto, o sea, es importante que esto se sientan ustedes familiares de cómo hacerlo, pero además el material ahora, cuando haya ejercicios, les va a mostrar el asserts que pueden usar para validar que el método que están haciendo está bien. No les va a dar todo el método porque ocuparía mucho espacio, pero básicamente les va a decir, ok, este es el assert equals que puedes usar en una prueba unitaria, y eso les da la medida de si están haciendo el método bien o lo están haciendo mal. ¿Sí? Entonces, básicamente, por eso es que me parece importante que lo tengan ahorita en cuenta. Y obviamente,
los ejercicios que tengan pendientes o los que quieran empezar a pasar de Yeshel acá, pues pueden crearle pruebas unitarias para validar que efectivamente están haciendo lo que ustedes esperan que están haciendo. Si quieren ignorar las pruebas unitarias, está bien, vuelvo y les digo, simplemente pues les toca hacer un poco más de cosas manuales y utilizar main. Pero como les digo, esto es una de esas herramientas que en la industria es muy deseable y quitando como el mareo inicial, porque es un montón de cosas, de palabras ahí nuevas. La verdad es que esto es súper chévere de utilizar ya cuando uno se siente cómodo con ese concepto. Entonces, eso era todo realmente lo que quería que miráramos hoy. Bueno, es otra pregunta que podemos revisar ahorita por interno. Pero listo, esto es un poco lo que les quería contar. Entonces, de nuevo, ¿qué les sugiero yo? Abran su Eclipse, creen un proyecto que se llame Programación Básica, vayan a JShell, hagan @list de las funciones que ya tengan escritas y pues háganse un paquetico con un nombre que sea bonito para ustedes, créense una clase main donde tengan un método main donde puedan hacer pruebas manuales si quieren hacerlas y empiecen a mirar, ok, esta clase que hicimos yo creo que podría ir bien en una clase que se llame Arithmetics, por decir alguna cosa. Creen esa clase Arithmetic dentro del mismo paquete de main. Acuérdense que ojalá que todas las clases las puedan poner en un paquetico. Crean la clase y pueden pegar la clase, el método tal cual está en JShell, acordarse de ponerle public y static y ya tienen esa función ahora en su proyecto. Y si quisieran usarla en otras partes, pues ya saben que lo pueden usar como muy fácilmente. Y si hay algo que ustedes digan, uy, yo vi esto en alguna parte, listo, quiero entenderlo mejor, entonces eso, pues pasen el código acá. De nuevo, acuérdense de ponerle public static dentro de una clase con un nombre que les ayude a acordarse qué está haciendo dentro del paquete que crearon y pónganle un breakpoint y ejecútenlo y ahí se van dando cuenta, ah, claro, esto es lo que está haciendo, esto es lo que está haciendo. Entonces, bueno, esa sería mi sugerencia por ahora. Empiecen a hacer ese traslado de funciones, empiecen seguramente por las funciones que más dudas les generaban en algún momento y si van a hacer un ejercicio nuevo, entonces pues hagan lo mismo, ¿no? Pueden crear una nueva clase, poner el método. Como habíamos visto la vez pasada, ustedes pueden hacer métodos parciales de alguna manera, entonces decir, ok, voy a hacer un método que haga solo hasta acá y escriben solo hasta ahí. Después pueden venir y en main invocarlo a ver qué está haciendo o pueden animarse a escribir una prueba unitaria para ver, ok, esto sí está haciendo lo que yo espero que está haciendo, como lo quieran validar, pero bueno, ahí tienen como varias herramientas para que puedan de ahora en adelante hacer sus ejercicios. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. La próxima sesión vamos a hablar ya de ciclos y de nuevo, ¿no? Si quieren usar Eclipse, está bien. Si quieren seguir usando JShell, está bien. Si quieren ignorar todo esto de las pruebas unitarias, está bien. Si quieren, sí, escojan la herramienta con la que ustedes se sientan más cómodos. Lo importante es que sepan que tienen otras herramientas, que tienen algunas ventajas y en el momento que ustedes se sientan cómodos, pues ya pueden empezar a utilizarlas. Yo creería que esto es un poco como una curita, entre más rápido uno empiece a hacerlo, tal vez es mejor, pero de nuevo, ¿no? Si lo quieren ir haciendo despacito, pues también está bien. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.